Querido Alfonso, ¿verdad? Alfonso es tu nombre. Arrévalo. Sí, pastor. Eres el esposo de Lina, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, es una alegría muy grande estar con ustedes esta mañana, hermanos. Tengo que confesar que sí, seguramente esta es mi primer vez predicando por Zoom. Así que estoy rompiendo el hielo con esta nueva tecnología y con esta nueva manera de interactuar virtualmente con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Y espero que todo salga bien, ¿verdad? Así que si por allí me ven tropezando, por favor tengan paciencia mientras aprendo, ¿verdad? He tenido momentos muy lindos a lo largo de mi vida con la predicación. Yo le doy gracias a Dios porque siempre que predico me pongo muy nervioso. Y eso es una bendición porque cuanto más nervioso estás tú para compartir la palabra del Señor, más necesitas depender de Él, ¿verdad? Y eso aleja un poquito la autosuficiencia y la seguridad en uno mismo. Y bueno, Dios sabe cómo dirigir sus instrumentos cuando ellos lo solicitan, y eso he pedido hoy, que el Señor dirija su palabra, que ustedes por momentos no vean a la pantalla, no miren allí a un ser humano, sino que sientan en realidad la palabra de Dios llegando a sus corazones y tocando nuestras conciencias y persuadiéndonos para continuar preparándonos mejor para su servicio y para el encuentro feliz que estamos anhelando con Él, ¿verdad? Supongo que el audio está bien, hermano Alfonso. Sí, tengo allí unos auriculares, pero creo que no los necesitaremos, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Tuve la dicha de conocer a Lilina y a su grandiosa mamá. A ver, se me escapa ahorita el nombre de ella. Isolina. Isolina, gracias, Isolina. Compartimos un par de pláticas con Isolina y yo se suponía que debía ser su capellán, pero ella resultó siendo mi capellana en esas dos charlas. Y creo que quienes la conocen saben que es una mujer con una mente muy lúcida, con profundidad de pensamiento a sus 80 y algo de años. Y bueno, esa mirada centrada en Cristo y en su misión para Él realmente me cautivó, me impresionó, y creo que tuve unas sesiones de capellanía interesantes en beneficio mío, ¿no? Gloria a Dios por eso. Y bueno, a través de eso, pues surgió allí conversación también con Lilina y empezamos a compartir y a encontrar muchas cosas en común y algunas experiencias que nos identificaban. Y fue allí donde ella me comentó de su iglesia, de Una Esperanza, y me dijo, pastor, me gustaría que pudiera estar con nosotros. Y para mí, en realidad, hermanos, es un privilegio poderme estar estrenando aquí en la predicación vía Zoom con ustedes. Cuando era muy pequeño le pedí a Dios que algún día me permitiera predicar. Veía yo a los pastores que predicaban y por allí algún pastor que era un ejemplo para mí. Yo dije, yo quiero algún día predicar, y el Señor a los 14 años me puso a predicar en una iglesia grande. Y después le dije, Señor, yo quisiera ser un pastor, y pasados los años el Señor me entregó mi primer distrito, siendo un jovencito de 22 años. Y pues fue un sueño cumplido también, ¿verdad? Y cuando ya había predicado en español, muchas veces se me ocurrió decirle, Señor, yo quisiera algún día poder predicar en inglés. Y bueno, el Señor ha cumplido ese sueño a lo largo de estos 2 últimos años. Hemos podido incursionar en la predicación en inglés. Y bueno, esto no se lo había pedido a Dios, pero ustedes saben que Dios contesta cosas antes de que se las pidamos, ¿verdad? Así que yo estoy muy feliz porque el Señor me está permitiendo mi primer sermón vía Zoom con ustedes, hermanos, con Una Esperanza. Y infortunadamente mi esposa y los niños están asistiendo a una programación especial en la iglesia de Wildwood. No puedo presentárselos, pero anhelo que cuando todo esto ya se calme y volvamos a una normalidad con la ayuda de Dios, podamos algún día visitarles y compartir con ustedes y poder ir todos en familia a pasar un lindo sábado o quizás alguna serie con ustedes. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, hermanos. Vamos a volver a la palabra del Señor, donde hoy queremos sentirnos llenos y alimentados.
y quiero que vuelvan conmigo a la lectura bíblica en Isaías 58, que a decir verdad, creo que yo coloqué incorrectamente los versículos, porque quienes leyeron la lectura bíblica quizás pensaron, ok, estos son los versículos del sábado, vamos a hablar sobre el sábado, y aunque lo que vamos a compartir esta mañana tiene que ver con el plan de transformación que el Señor quiere para nuestras vidas, y el sábado obviamente hace parte de ese cambio que el Señor anhela para nosotros, en realidad no nos vamos a enfocar en el mandamiento del sábado. Y por eso quisiera que volviéramos a leer desde 2 versículos más atrás. La lectura bíblica debió ser versículos 10 al 12 y yo coloqué equivocadamente 12 al 14, pero vamos a retomar esos 2 versículos, ¿correcto? Todos los hermanos que estén felices de abrir la palabra del Señor esta mañana, digan amén, a ver si yo logro escucharlos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien Pastor, más? es que están en mute para que no haya interrupciones para la grabación. Claro, me imagino, sí, pero una cortita interacción me haría sentir muy feliz. Ok, ya los quito de mute. Entonces vamos ahora sí de lleno a la palabra del Señor, que dice en Isaías 58:10 lo siguiente: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Interesante esa frase al final, ¿verdad? Alguien que está en tinieblas volverá a la luz, y alguien quien no tuvo más que oscuridad resplandecerá como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. En las sequías saciará tu alma, y sí que estamos pasando una sequía, ¿no? Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. Es decir, aquí hay promesas relacionadas con la salud integral, ¿verdad? Vigor a los huesos. Serás como huerto de riego, es decir, habrá abundancia, habrá prosperidad, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y ahora quiero que nos enfoquemos en el verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y ese es el título del sermón de esta mañana: edificando las ruinas. Y dice: los cimientos de generación y generación levantarás. Es decir, vas a reconstruir los cimientos de generaciones pasadas. Lo que otros iniciaron, tú lo vas a terminar. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces es un llamado de Dios aquí al final del capítulo 58 de Isaías a una misión especial de reconstrucción, de reparación, en la que quienes son llamados a esta misión se caracterizarán por terminar la obra que otros comenzaron en generaciones pasadas y por ser restauradores de un camino que Dios ha iniciado y que otros en su nombre han abierto. Pero esta generación a la cual está hablando Isaías 58 es la llamada a terminar la obra, a completar el camino, ¿verdad? A terminar de guiar a un pueblo para el encuentro con su Señor, con su Dios. Y creo que el capítulo 58 de Isaías es uno de estos capítulos que hemos leído muchas veces, ¿verdad, hermanos? Es un pasaje muy conocido en el contexto adventista. Cuando tú lees el capítulo 58, y dicho sea de paso, Elena de White recomienda que ojalá pudiéramos memorizar el capítulo 58 de Isaías. Es uno de los pocos capítulos de la Biblia que ella insiste en que deberíamos saberlo de memoria incluso, porque sus palabras, sus profecías, sus predicciones están muy vinculadas con la generación del fin del tiempo. Están vinculados sus recomendaciones y sus consejos con quienes habrán de terminar la obra.
Y por eso el tema de esta mañana tiene el propósito de que repasemos juntos, con la ayuda de la Biblia y algunas citas del Espíritu de Profecía, ¿cuál es la misión que el Señor está esperando que cumplamos en momentos de crisis? Así fue como quise colocarle allí una frase de eslogan a la imagen que creo que ustedes recibieron, porque es una pregunta interesante, ¿verdad? En medio de un tiempo difícil, inesperado, en medio de un momento en el que la humanidad jamás se imaginó vivir, y en el que las cosas se complican, ¿verdad? Se complica la economía, se complica la movilidad, se complica incluso nuestras reuniones libres de culto. Y ahora el contacto con la gente se va a volver difícil, las relaciones se van a poner tensas, alcanzar a las personas que antes alcanzábamos con un contacto directo ahora va a ser más difícil. Y la pregunta es, ¿cómo entonces Dios espera que evangelicemos este mundo cuando ahora las restricciones sociales parecieran aislarnos de ese mundo? Yo creo que esa es una reflexión que tú te has hecho, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Cuando volvamos a abrir nuestra iglesia, claro, con normas de bioseguridad, pero ahora, ¿cómo será nuestra evangelización? ¿Será que estaremos confinados a predicar el evangelio a través de un computador vía Wi-Fi por el resto de nuestra vida? ¿Será que ese va a ser el único método? Y bueno, y el día que no haya Wi-Fi, ¿verdad? El día que las redes colapsen y no tengamos internet, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el plan de Dios? Y yo estoy convencido, hermanos, que Isaías 58 tiene una pista muy importante para hacernos entender que no podemos olvidar los linderos antiguos que otros comenzaron. No podemos prescindir de la obra de esos cimientos, como dice el verso 12, que generaciones anteriores levantaron y que por alguna razón se ha creado una brecha que hay que reparar. Es interesante que la versión en inglés, cuando prediqué este sermón en inglés, me di cuenta que la Biblia dice reparadores de brechas. En el mismo lugar donde tú lees reparador de portillos, bueno, en inglés dice de brechas, es decir, hay un hueco en el camino, hay un abismo en la ruta que el pueblo de Dios venía siguiendo, y esa brecha hay que repararla. Ese bache, ese abismo, hay que reconstruirlo para que la misión de la iglesia pueda continuar hacia su destino seguro. Quisiera leer algunas citas del Espíritu de Profecía para continuar, pero antes de eso, hay algo que quiero que puntualicemos en cuanto al mensaje que el Señor se ha propuesto que su pueblo predique en estos últimos días, y a través del cual pues su pueblo va a reparar las ruinas antiguas y va a reedificar los cimientos de generaciones pasadas. Vayan conmigo, hermanos, en sus Biblias, allí desde sus casas, desde sus computadores quizás, o si tienes el libro sagrado en tus manos, ábrelo conmigo en Apocalipsis 14. Y no vamos a entrar en una profundización apocalíptica aquí con el capítulo 14, pero sí quiero que repasemos algunas ideas del mensaje de los tres ángeles. Ustedes recuerdan, Apocalipsis 14 es la descripción del mensaje de los tres ángeles. No sé, Lilina, si pudiera yo hacer una prueba preliminar de la proyección de mi PowerPoint. Claro, adelante. Lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, si yo proyecto aquí, ¿ustedes están viendo allí una imagen de tres ángeles, hermanos? No. No todavía. No todavía, ok, bueno, ahí es donde yo estoy todavía primíparo, ¿verdad? En esto. Share screen. Ajá. Ahí donde dice share screen. Ok. Ahora ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. No, debes darle share screen y entonces marcar, darle doble clic a lo Y que ahora, quieres proyectar. ok. ¿Ahora se ve algo? No, No. todavía. Tiene que mantener listo lo que va a presentar. Tiene que tenerlo en su pantalla y Ya lo tengo. luego, Ya lo sí, tengo en mi pantalla y me apareció una pantalla paralela con el video. A ver, ahí, ¿no? No, share screen y después le das, lo tienes ya listo,
doble clic a lo que quieres compartir o a tu pantalla. Y ahí Ok, vamos a poder ver tu pantalla. ok. Y ahora, doble clic. Ahora sí. Perfecto. Ay, Ahora bueno, sí. gracias, hermano. Mire, no voy a olvidar una esperanza porque me enseñaron a predicar por Zoom. Listo. Entonces, ahora si le doy aquí, creo que ahora sí están viendo los tres ángeles, ¿verdad? Perfecto. Ok. Gloria a Dios por esto. Muy bien. Bueno, entonces vamos al capítulo 14. Dice el versículo 6, son versículos que hemos repasado muchas veces y hoy pues solamente quiero que retomemos las ideas principales. Vi volar en medio del cielo otro ángel cuyo mensaje o cuya misión era llevar, ¿qué cosa, hermanos? El evangelio eterno, ¿verdad? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Entonces, este mensaje está conectado con la misión de unos mensajeros, porque recuerden ustedes que la palabra ángel es el símbolo del mensajero, y ese mensajero de Dios tiene la misión de predicar el evangelio eterno, un mensaje especial. Pero nos vamos a dar cuenta que ese mensaje especial, dado por un pueblo especial, también sucederá en un tiempo especial. Y entonces dice el versículo 7, diciendo a gran voz, vamos a decir la introducción de ese evangelio eterno dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el mensaje del evangelio eterno, y si tú recuerdas la comisión de Jesús en Mateo 28, en Lucas 16, en Marcos 16, dice, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda nación. O sea, es de nosotros de quienes está hablando aquí Jesús y somos nosotros los llamados a decir su juicio ha llegado. Y quien predica el juicio es porque está preparado para el juicio, ¿verdad? El segundo, vamos a decir, el núcleo del mensaje del evangelio eterno en la voz del segundo ángel, versículo 8, es, ha caído Babilonia, ¿verdad? O sea, es un llamado, como lo dice el mensaje de Apocalipsis 18, es un llamado a salir de Babilonia porque ha caído. El sistema de adoración falso, ¿cierto? Ha caído, ha fracasado. Y es hora para que su pueblo se decida por la adoración a su Dios, por la obediencia a su Dios y salga de Babilonia, reaccione y salga. O sea que es un llamado a sacar al pueblo de Dios de Babilonia. Muchos de sus hijos aún viven ignorantemente en Babilonia. Y entonces viene el mensaje del tercer ángel diciendo, es un llamado, ¿verdad?, a aceptar, a rechazar la marca de la bestia y de su imagen y a recibir el sello de Dios, como ya lo sabemos ampliado en el resto de Apocalipsis. Entonces, quería que nos quedáramos con esas tres cosas, porque vamos a encontrar de manera muy, muy interesante que la Biblia en Isaías 58 y en la trayectoria del pueblo de Israel en esa época en la que vivió Isaías, es un tipo de lo que estamos viviendo hoy en día, es decir, es un paralelo histórico de lo que estamos viviendo hoy en día. Hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? A prepararnos y a preparar un pueblo para el juicio de Dios. Debemos predicar el llamado a salir de Babilonia y por último debemos predicar la aceptación del sello de Dios en lugar de la marca de la bestia. Muy bien, creo que el repaso quedó hecho y quiero por eso, habiendo hecho ya este repaso, que leamos esta cita. Ahora, quiero decirles algo. Este sermón fue presentado hace algunas semanas en inglés y no me dio tiempo de traducir las citas, pero cuando consulté a Lilina, me dijo, pastor, no hay problema. Los hermanos pueden recibir las citas en español o en inglés. Entonces yo las voy a ir leyendo y vamos a ir traduciendo juntos, ¿verdad? Son citas muy sencillas. Esta que ustedes ven aquí en pantalla es del Ministerio Médico, ¿verdad? Y dice, a ver si yo muevo un poquito aquí para poder leer bien. Dice, Dios desea que su pueblo una la obra médico-misionera con la obra del tercer ángel, del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Un llamado a fusionar
dos obras. La obra de la salud a través del trabajo médico misionero y la obra del mensaje del tercer ángel. Dice, este es el trabajo que restaurará la imagen moral de Dios en el hombre. ¿Leyeron eso conmigo, hermanos? ¿Cuál es el trabajo que según la profecía del espíritu de profecía y de la Biblia también, por cierto, asegura que va a restaurar finalmente la imagen de Dios en nosotros? Dice, el trabajo que va a hacer eso posible es la unión entre el mensaje de la salud y la obra del tercer ángel. Interesante que el Señor haya hecho planes, como decía Isaías 58, para restaurar nuestra salud, ¿verdad? Para traer medicina a nuestros huesos, para volvernos huertos de riego, manantiales cuyas aguas no se acaban, y a través de esa abundancia de salud, ser una bendición para otros, ¿verdad? También abundar la vida de otros y restaurar la imagen de Dios en el hombre. Yo quiero decirles, hermanos, que los últimos años el Señor ha estado hablando fuertemente a mi corazón a través del mensaje de la salud. Y cuando pregunté qué clase de interés tiene la iglesia, una esperanza en el mensaje de la salud y en el llamado de Dios a tomar parte, a unirnos a las filas de la obra médico-misionera, me dijeron, la iglesia Una Esperanza ha abierto su corazón al mensaje de salud. Eso es una iglesia sensible a un llamado de Dios de reforma, de cambio, de preparación para servirle. Y quiero con esto decir también, hermanos, que el mensaje de salud, como mal se interpretó muchas décadas atrás, no es un mensaje que nos salve, ¿cierto? Yo creo que en eso coincidimos. No es un mensaje que nos haga merecedores del cielo, porque lo que nos salva y lo que nos da mérito para ir al cielo es la obra de Cristo Jesús en nuestro favor, ¿cierto? Nuestra comunión con Él a través de la fe es nuestro camino para el cielo. Pero el mensaje de salud lo que sí hace posible es que tú te vuelvas efectivo en el trabajo por el Señor. Es decir, el mensaje de salud te empodera y te da la capacidad de influir poderosamente en otros, mientras que al mismo tiempo conservas tu energía y conservas tu vitalidad para extender la obra de tu ministerio en esta tierra. Es decir, yo no sigo los consejos del mensaje de salud porque ellos me hagan más santo, sino que sigo los consejos de salud porque con ellos influyo más y extiendo el periodo de mi ministerio en esta tierra. Es decir, la suma de bien que puedo llegar a hacer será mayor siguiendo los consejos del Señor. Amén. Y eso es lo que me motiva a mí, hermanos. En realidad eso es lo que me motiva a mí a aprender y a vivir el mensaje de salud. Hace 5 años, el Señor tocó nuestra familia de una manera muy especial con el mensaje de salud. No fue a través de ninguna enfermedad, no fue a través de ningún golpe, como a veces sucede, ¿verdad? Dios utiliza métodos para tocarnos. Pero el Señor me envió de alguna manera, el Señor me escogió para ir a México, a Montemorelos, allí a la Universidad Adventista que tenemos en México, y aprender de primera mano una metodología que en México ha tenido un éxito total. Y tal ha sido el éxito de esta metodología de salud y evangelización en México, en el norte de México especialmente, que Suramérica y la División Interamericana ha querido copiar esta metodología. Así que escogieron un grupo de pastores, lo enviaron a México a capacitarse. Y estando allá, hermanos, aprendiendo cosas que se suponía que yo ya sabía, ¿verdad? Pero que no aplicaba, el Señor zarandeó mi corazón y me dijo, ¿vas a seguir resistiéndote a los planes que tengo para ti? ¿Vas a seguir evadiendo el llamado que te he hecho y el propósito que tengo contigo de restaurar
las calzadas y los cimientos de generaciones anteriores? ¿O vas a permitirme hacer una obra completa en ti? Y quiero decirles, hermanos, que a veces uno es duro de corazón a lo que el Señor le dice, ¿verdad? No necesitamos que nadie nos diga nada ni nadie nos aconseje, porque tú y yo sabemos qué es lo que el Señor hace mucho nos está tratando de enseñar y qué es lo que Dios desde hace mucho está tratando de que tú apliques en tu vida. Todos lo sabemos. Y es lindo que el espíritu de profecía fue hecho para aplicarse en primera persona, no para aplicarse en segunda ni en tercera persona. Cada vez que tú leas el espíritu de profecía es solo para ti, no para nadie más, porque la experiencia y el caminar espiritual de cada quien es único, es diferente, como tan diferentes somos nosotros el uno del otro. Así que yo decidí aplicar los consejos que durante muchos años había estado evadiendo, y con un proceso de oración, de humildad, de rendición, empecé la tarea, y a la primera que convencí fue a mi esposa, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer una obra de reforma en tu vida, no trates de enseñarle a nadie más hasta que no le hayas enseñado a tu propia casa, a tu propia familia, a tu esposa. Mis niños estaban pequeños, así que fue relativamente fácil también persuadirlos a ellos. Pero mi esposa dijo: mi amor, si tú has decidido hacer estos cambios en tu estilo de vida, en tu alimentación, bueno, yo te apoyo, dijo ella, yo te apoyo. Y empezamos, hermanos, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en la medida que iban surgiendo cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra salud espiritual, pero también en nuestra salud mental y emocional, y en la medida en que íbamos viendo cosas que por años esperamos ver y nunca vimos, la iglesia empezó a notar. Y la iglesia empezó a decir: en el pastor Julián y en su familia está pasando algo. Y empezaron a haber preguntas, ¿verdad? Y pastor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué usted ahora hace esto? ¿Y por qué ahora no hace lo otro? ¿Y por qué come aquí y no come allá? Y se abrieron los canales de compartir el mensaje de salud, ¿verdad? Y bueno, para hacer corta una larga historia, hermanos, el Señor fue abriendo cada día más y más oportunidades de influencia, no solo a nivel personal o familiar, sino a nivel congregacional como iglesia. Y las cosas se desarrollaron de tal manera que pudimos dirigir un programa de salud en toda la ciudad capital. Y con base en ese programa de salud surgieron algunas otras ideas que finalmente nos trajeron casi que obligados a Estados Unidos a internarnos en esta institución que tiene 75 años promoviendo el mensaje de salud, y a tratar de aprender cuáles son las necesidades que la gente tiene y cómo podemos, como misioneros de la salud, suplir esas necesidades. Entonces quería comentarles eso para darles un contexto de lo importante que es este mensaje. Ahora aparece otra imagen ahí en pantalla que dice el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Están conmigo aquí en esta imagen, hermanos? ¿Alguien que diga amén? Amén. Ok, sí, sigo conectado porque no estoy viendo la cara de nadie, pero por fe estoy aquí predicándole al computador, hermanos. Muy bien. Dice aquí esta cita, mucha atención a esta cita, y quiero que cada vez que encuentres una palabra que diga institución o que diga sanatorio o que diga salón de tratamiento, no te enfoques en un lugar, no te enfoques en un lugar, enfócate en tu llamado. Es decir, enfoca en tu iglesia, en tu hogar, en tu familia, en tu persona, tu llamado. Dice aquí, el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel, mire que otra vez estamos conectados con Apocalipsis 14, al mundo, dice, es preparar a un pueblo para estar firme, verdaderamente firme a él, durante el juicio investigador. Ojo a esa cita, hermanos. Y claro, no tenemos tiempo para darle el contexto bíblico a estas citas, pero el espíritu de profecía nos hace fácil el aprendizaje y la interpretación de los pasajes, y nos está diciendo, el mensaje de los tres ángeles tiene un propósito, y ese propósito es preparar a un pueblo para que esté firmemente parado, verdaderamente firme, en el juicio investigador, ¿verdad? El mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado.
Y como dije al comienzo, si tú predicas el juicio de Dios es porque estás preparado para el juicio de Dios. Alguien que no esté preparado para el juicio de Dios ni siquiera lo menciona, ¿sí? Además, porque sabemos que es muy complicado predicar aquello que no se vive. Y dice esta cita, este es el propósito por el cual se establecen y se mantienen nuestras casas publicadoras, nuestros sanatorios, nuestros restaurantes, nuestros salones de tratamiento, nuestras fábricas de comida, y yo le añadiría ahí también nuestras iglesias, nuestras familias, porque todo grupo de creyentes adventistas son una institución del Señor, estén donde estén. Tú no tienes que tener un centro de estilo de vida para estar predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Tú no tienes que vivir en una finca apartado de la ciudad para estar predicando el mensaje de los tres ángeles. Tu casa, tu iglesia, tu familia es una institución de Dios en la cual se puede cumplir su propósito de preparar un pueblo para que esté verdaderamente listo ante el juicio investigador. Y termina diciendo, este es nuestro propósito, en llevar, no alcanzo a leer allí la parte final porque me lo impiden unos cuadros acá que no he logrado mover, pero lo que está diciendo es nuestra, bueno, aquí está la ratificación de lo que estoy diciendo, es nuestro propósito en llevar toda línea de trabajo en esta causa. Es decir, así es como debemos enfocar todas nuestras líneas de trabajo. Y hermanos queridos, si Dios dice que el mensaje de los tres ángeles vinculado a la obra de la salud, a la obra misionera médica, va a conducir toda línea de trabajo en esta causa, debemos creerle, debemos creerle. Y aquí hay una cita más, dice, Cristo es aquel que debe ser revelado en toda institución conectada con el trabajo final, con el trabajo final. Pero dice, pero ninguna puede hacerlo tan completamente como la institución de salud. Y vuelvo otra vez al punto, ¿verdad, hermanos? No nos imaginemos un sanatorio como Wildwood, ¿verdad, Lilina? No nos imaginemos esa estructura llena de habitaciones y de salones de tratamiento, no. Una institución de salud puede suceder en la sala de tu casa. Los baños de tu casa pueden ser una institución de salud. Tus habitaciones pueden ser salas de recepción a pacientes. Y si podemos trasladarnos un poquito, tu negocio puede ser un centro de influencia. Vamos a decir, no necesariamente un sanatorio, pero puede ser un lugar donde la gente comience la preparación para un cambio. Es decir, hermanos, la influencia de la salud abarca toda rama de nuestro ministerio. Nuestros grupos pequeños son centros de influencia. Nuestras iglesias pueden ser centros de influencia. Los púlpitos de nuestras congregaciones pueden ser lugares para instruir a las personas en la importancia de la salud integral. Porque sí es cierto que la gente está en búsqueda de la salud espiritual. Pero queridos, la salud espiritual no puede venir si no viene de la mano de la salud mental, física y emocional. Nosotros somos seres integrales y el Señor nos creó con un propósito así, ¿verdad? El Señor quiso que los seres humanos tuviésemos un balance, un equilibrio entre esos cuatro aspectos de nuestra vida y que unidos representan nuestra salud. Y son esos, ¿verdad? Nuestra espiritualidad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra salud física y nuestras relaciones familiares y sociales, nuestra salud emocional. Y cuando tú tienes alguna de esas cuatro áreas de tu vida enferma, inevitablemente vas a afectar las otras tres. Y si no, ¿por qué, verdad, hermanos? ¿Por qué tanta gente enferma va al médico con dolencias, con problemas, vamos a decir, digestivos, con problemas en el mal funcionamiento de alguno de sus órganos, y cuando le hacen estudios dicen, no, mira, en realidad los estudios no reflejan nada, parece que tu enfermedad está en tu mente, ¿verdad?
Es decir, hay un link, hay un vínculo muy estrecho entre la salud espiritual y la salud del cuerpo, de la mente y del corazón. Y vamos a terminar la cita diciendo, conectado con el tiempo final, con el trabajo de cierre, pero ninguna puede hacerlo tan totalmente como la institución de salud, donde el enfermo y el que sufre viene para obtener alivio y relief and deliverance, alivio y descanso de las dos cosas, física y espiritual, alivio y descanso para sus enfermedades físicas y espirituales. Quiere decir, hermanos, que el Señor está haciéndonos un llamado, no porque la obra de los centros de salud o de los centros de influencia sea más importante que las demás, no. Todos los ministerios del Señor son importantes. El ministerio de los grupos pequeños es importante. El ministerio de la familia es importante. El ministerio de la obra personal es importante. Pero hay algo en el ministerio de la salud que lo hace un ministerio con un alto nivel de interés. Con un alto nivel de interés. Y miren, antes del COVID ya la gente estaba gritando y gimiendo por salud. Antes del COVID, ustedes y yo escuchábamos casos y casos de personas con enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Con enfermedades del estilo de vida, como se llaman ahora popularmente, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer mismo, ¿verdad? La obesidad. Cantidad de personas buscando una salida para la enfermedad de sus cuerpos. Pero resulta que ahora la situación mundial ha cambiado, porque ahora no son enfermos solamente los que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen cáncer, tienen obesidad, sino que son enfermos también los que no tienen un estilo de vida que fortalezca su sistema inmune. Y hoy en día hay una preocupación mundial por encontrar la manera de tener el sistema inmune en el punto ideal para que los virus no puedan causar, ¿verdad? El desenlace fatal que están causando. No sé si están conmigo en este punto, hermanos. Es decir, se está abriendo una necesidad, aún de la gente joven, de encontrar soluciones a su estilo de vida que permitan que su cuerpo, su sistema esté preparado para lo que se venga. Si esa no es una oportunidad para que el mensaje de los tres ángeles, unido al mensaje de salud, tenga un canal para llegar a las personas, no sé entonces qué otra oportunidad vamos a esperar. Es decir, hermanos, hoy en día el Señor quiere restaurar un pueblo, restaurar su imagen en sus hijos a través del mensaje de los tres ángeles, pero lo quiere hacer a través de nuestra influencia y a través de nuestro ejemplo sobre otros. Y creo que esta es la última que voy a leer, que dice: los sanatorios, el trabajo de los sanatorios es uno de los medios muy exitosos para traer el mensaje de salvación a través de Cristo. A través de Cristo a un grupo muy grande de personas que no podrían ser alcanzadas de otra manera. Es decir, muy seguramente no vamos a llegar a otras personas a menos de que lo hagamos con el mensaje de salud. Aquellos que vienen de altas esferas de la sociedad vienen a nuestros sanatorios por tratamiento, y cuando regresan, ellos le dirán a otros de los beneficios que han recibido. Personas de altas esferas de la sociedad, esperando por salud del estilo de vida. Yo he predicado el mensaje de salud, como les decía, desde hace 5 años, por los últimos 5 años. Y la búsqueda de mejores métodos y de una eficacia mayor en la utilización del mensaje del estilo de vida me ha traído a Wildwood.
Y puedo decirles, hermanos, que no hay otro mensaje que atraiga más a las personas que el mensaje del estilo de vida. Es decir, hay mucha ignorancia alrededor del tema de cómo hacer de tus hábitos de vida el fundamento de tu salud. Hay mucha ignorancia. Y para aquellos que tratan de practicar los hábitos saludables, pero omiten alguno, no logran encontrar el equilibrio. Es decir, el Señor nos ha permitido conocer a través de su revelación cómo unir todos los componentes de un estilo de vida de tal manera que esos hábitos se complementen el uno al otro y se mantenga una estabilidad duradera. La gente está esperando eso. Pero muy seguramente, antes de que eso llegue a oídos y a ojos de otros, tenemos que vivirlo nosotros primero. Ahora, quiero leer con ustedes un pasaje bíblico que no voy a profundizar porque ustedes lo conocen muy bien, pero que nos va a dar un marco bíblico de lo que estamos hablando. Vayan conmigo, hermanos, en sus Biblias a Segunda de Reyes. Bueno, vamos a empezar en realidad primero en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 18. Permítanme un segundo. Aquí está. Segunda de Crónicas 32. Y luego iremos a Segunda de Reyes 18. Segunda de Crónicas 32. En Segunda de Crónicas 32, tú encuentras la historia de Ezequías. Y la historia de Ezequías es una historia muy bonita, con muchas lecciones. Porque Ezequías, hijo de Acab, recibe a Judá, recibe la ciudad de Jerusalén como capital después de un periodo de idolatría y de abandono de la fe y de la fidelidad a Dios caótico. Es decir, Acab fue uno de los reyes más malos que pudo haber tenido Judá en sus tiempos. Acá sí. Y Ezequías recibe el trono, pero sucede algo distinto. A pesar de haber tenido un padre con un ejemplo equivocado y haber recibido su influencia, Ezequías inicia un proceso de reforma en Judá. Y ese proceso de reforma lo lleva a todos los ámbitos de la vida del pueblo. Ezequías retoma la ley de Jehová, restablece el servicio sacerdotal, es decir, restablece la predicación del mensaje que Dios quería que Judá predicara en su tiempo y que Israel predicara. Y entonces Ezequías coloca otra vez a la nación escogida por Dios en el lugar de influencia donde debía estar. Y capítulo 32, el versículo 1 dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, lee conmigo, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, el ejército más poderoso de la época, el de Senaquerib, el de Asiria, invade Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y si tú sigues leyendo la historia, no lo vamos a hacer ahorita, pero esta historia de Ezequías merece unos cuantos devocionales personales, hermanos, con detenimiento, oración y meditación, porque si tú lees la historia encuentras que este rey quiso minar la fe del pueblo. Envió mensajeros a las murallas del pueblo para que le gritaran a voz en cuello al pueblo que no confiaran en Ezequías ni en su Dios, porque no había Dios capaz de liberarlos de las manos del rey Senaquerib. No confíen en Ezequías, ni confíen en su Dios. O sea, un mensaje opuesto al que Ezequías venía predicando, ¿no? Toda la historia de este planeta ha sido una confrontación entre dos mensajes. Y detrás de esos dos mensajes, dos estilos de vida, ¿verdad? Y detrás de esos dos estilos de vida, dos diferentes maneras de concebir la vida, la espiritualidad. Dos diferentes creencias y convicciones.
Y en este capítulo se confrontan las creencias de Asiria con las del Señor. Y dice la Biblia que Ezequías se levanta, y en el versículo 7 hay unas palabras que son de mis favoritas. Y les dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo. Es el rey Ezequías predicándole al pueblo. Ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Dónde los veía Ezequías? ¿Con qué ojos estaba mirando él un ejército más grande que el de la nación más poderosa de la tierra? Los estaba viendo con los ojos de la fe, ¿verdad? La imposibilidad humana, Ezequías la convirtió en posibilidades simplemente con el ojo de la fe. Y dijo: cuanto más pequeños nos veamos, cuanto más limitados estemos, cuanto más encerrados nos encontremos aquí en esta ciudad. Curioso que estamos nosotros también encerrados hoy por hoy, ¿verdad? Bueno, ese encierro, esas limitaciones y esa desventaja numérica no es nada comparada con el ejército de Dios. Son más los que están con nosotros que con ellos. Con él está el brazo de carne, verso 8. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Yo quiero que tú digas allá en tu casa con tu familia amén a esta promesa. Y la voy a leer otra vez. Con él está el brazo de carne, mas contigo, con tu familia y tu iglesia está Jehová tu Dios para ayudarte y pelear tus batallas. Y yo digo amén. Porque, queridos, aquí no solo nos ha llamado Dios a hacer algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. No solamente nos ha llamado Dios a ser parte del desenlace final de esta historia de pecado y de salvación, sino que además nos ha dicho: yo voy personalmente a pelear esa batalla con ustedes. Yo lidero las tropas. Yo voy al frente. Yo soy el capitán, como cuando Jesucristo desenfundó la espada ante la pelea de Josué y Jericó. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién eres tú?, preguntó Josué. ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y le dijo: ni de allá ni de acá. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy el capitán de las huestes del cielo. Y tú puedes imaginarte, hermano, el día que tú salgas a pelear por Jehová, el día que tú salgas a hacer la obra que Él te ha llamado a hacer, el día que salgas a predicar con convicción el mensaje de los 3 ángeles a través del vehículo de la salud, y te diga Dios: no te preocupes si tienes poco dinero, no te preocupes si estás encerrado, no te preocupes si estás rodeado. Yo mismo lidero tu misión. Yo he desenfundado mi espada. Y estoy aquí para capitanearte. Estoy aquí para dirigir tu batalla. Gloria sea a Dios por eso. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. El pueblo creyó. El pueblo estaba siendo liderado por un buen líder. El pueblo estaba siendo liderado por alguien que creía en el mensaje del Señor para ese tiempo y lo aplicaba en su vida y lo reflejaba en su ejemplo, y ahora sus palabras estaban llenas de convicción. Y el pueblo creyó. La historia tiene un final muy lindo, porque un solo ángel sale de noche. Un solo ángel. Dios, el capitán, envió solo un ángel. No envió 3, no envió 10, no envió ¿cómo se dice? No envió miles, envió uno. Y un solo ángel dejó tendidos como cadáveres los soldados del ejército más poderoso del planeta. Volvió Sennacherib humillado, ni siquiera peleó. Derrotado volvió, y sus propios hijos lo asesinaron en su palacio. Ahora, imagínate cuál fue la fama del Dios de Ezequías de aquella época. Esa ciudad, Jerusalén, vulnerable, rodeada, sin mover un solo dedo, derrota al ejército más poderoso del mundo. Como si se viniera, ¿cierto? El ejército más poderoso en nuestros días es el ejército de este país. Bueno, Dios puede derrotar esa clase de ejércitos.
Y entonces la fama, queridos, la fama que tuvo Ezequías y su Dios después de esa batalla fue una fama mundial. El nombre del pueblo de Israel y el nombre de Jehová de los ejércitos recorrió todos los caminos del mundo conocido en el tiempo de Ezequías. Y el mensaje de un Dios distinto, de un Dios especial, cundió por todas partes. Ahora, algo pasa. Versículo 24. Después de estas cosas, después de esta linda experiencia de fe en la vida de Ezequías y de Judá, dice la Biblia que en aquel tiempo, verso 24, sígueme aquí, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ahora, detengámonos allí porque ahora sí vamos para Segunda de Reyes. Ezequías se enferma, pero no cualquier enfermedad. ¿Sabes qué le dio a Ezequías? Le dio COVID-19. Pero le dio COVID-19 de alguna cepa muy agresiva, porque se iba a morir. O sea, lo tenían entubado y le decían a la familia, no hay mucho que podamos hacer, se va a morir. Y viene el profeta de Israel para ese momento, el profeta de Judá, que era Isaías. Vamos, salta conmigo a Segunda de Reyes, porque los detalles de esta historia que nos da Segunda de Reyes no aparecen en Segunda de Crónicas. Vamos a ampliar la información ahora en Segunda de Reyes. 19. Ok, 20. Segunda de Reyes 20. Y vamos a leer desde el 1. En aquellos días, ¿están conmigo, hermanos? Segunda de Reyes 21. Cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, ahorita vamos a ir a Isaías, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para el rey? Ordena tu casa. O sea, te doy tiempo de que te vayas en paz, que te vayas limpio, a paz y salvo, con tu casa y conmigo. Ordénate. ¿Saben, queridos? A veces en la vida, y esto es difícil de entenderlo, pero a veces en la vida cuando es tiempo de irse, es tiempo de irse. Y es complicado de entender, porque nosotros no nos hemos acostumbrado ni nos vamos a acostumbrar a la muerte. No fuimos creados para morir. Pero a veces la muerte es el paso necesario para la vida eterna, para la resurrección y la vida eterna. Y saben, hemos sido ya testigos, yo no sé en sus familias, hermanos, pero en la mía ya hemos sido testigos de la devastación del COVID-19 y uno de mis tíos ya falleció. Tuvimos que guardar luto por uno de mis tíos. Claro, no era adventista, problemas de salud, en fin. Pero ya el COVID se nos está metiendo a la familia, ¿verdad? Nos está afectando y creo que también en la iglesia, no sé, hermanos, si ustedes han presenciado o han tenido que vivir casos allí cerca de sus círculos afectivos. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el COVID es un llamado a organizarnos. Organizar nuestra casa. Puede que nuestra salud esté en relativas buenas condiciones, pero lo que está pasando en el mundo entero es un Dios que te dice, hijo, hija, ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tus relaciones, ordena tu mente, ordena tu espiritualidad, ponle orden a tu vida. Llegó la hora, ordénate. Ordénate también, prepárate también para estar verdaderamente firme en el juicio investigador, como la cita que leímos, que si has de entregar tu vida por causa del evangelio o si has de entregar tu vida antes de lo que tú misma esperabas o mismo esperabas, hazlo. Hazlo y entrega tu vida en paz conmigo y en paz con los que te rodean. A veces, cuando es tiempo de irse, es tiempo de irse. Isaías 57 tiene un par de versículos muy lindos en el 1 y el 2, que dicen que el justo muere y la gente no entiende. El justo se muere y no hay quien entienda. Y lo que no entienden es que de cosas peores los está librando Jehová. Y a mí me llama la atención ese texto, hermanos, porque
yo sé que ustedes están igual de convencidos que yo, que Dios tiene la potestad de darnos vida y llamarnos al descanso, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre alabado, o sea que sus caminos son perfectos, pero eso no es fácil de entender y no es fácil de entender cuando perdemos a alguien que amamos, ¿verdad? Pero de cosas peores los está librando el Señor y el Señor va a recoger a sus escogidos y Jesús, el Señor quería recoger a Ezequías, hermanos. El Señor quería que la historia de Ezequías, que los anales de Ezequías, sus crónicas se cerraran en el capítulo correcto, se cerraran con una historia feliz. Y el mismo que reformó el pueblo, el mismo que reconstruyó las bases, los fundamentos de generaciones pasadas, el mismo que reconstruyó el camino para que la nación de Dios siguiera avanzando y le predicó al mundo el mensaje del Dios correcto, el mismo que hizo popular el nombre de Jehová, hermanos, ahora entra un capítulo oscuro de su vida. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Interesante, ¿verdad? Ezequías se arrincona contra una pared y dice: Señor, que no se te olvide que yo he sido fiel. Ah, queridos, cuando uno chantajea a Dios, ¿verdad? Cuando uno cree saber más que Dios y le cambia los planes a Dios. Los métodos de Dios son los métodos de Dios, iglesia. A veces no coinciden con nuestros paradigmas, a veces no coinciden con nuestros preconceptos, pero hay que seguir los métodos de Dios. Y sus caminos son perfectos. Pero Ezequías no entendió eso y Ezequías dijo: Señor, yo he sido íntegro, he hecho las cosas que te agradan, he predicado tu mensaje, he hecho la obra de reforma que tú quieres. Y el Señor, que es fiel a las oraciones de sus hijos, lo escuchó. Y antes de que Isaías saliera del palacio, ya le había llegado la respuesta a Ezequías a través del profeta. O sea, el Zoom de Dios es instantáneo, ¿verdad? El Wi-Fi de Dios es definitivo. Isaías da la vuelta, mira al rey y le dice: ya llegó la respuesta, rey, no vas a morir. Y te voy a hacer el remedio para curarte ya mismo. Te voy a traer un sanatorio aquí a tu propio palacio. Y es muy interesante, este dato no lo da Crónicas ni lo da Isaías en su libro, pero miren cómo fue sanado Ezequías. Versículo 7. Bueno, leamos desde el 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, es decir, tomad una planta, hagan una masa, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Cómo se sanó Ezequías, querida iglesia? Yo encuentro aquí un paralelo con la obra de la salud. Es decir, Ezequías fue sanado literalmente por un remedio natural. Su llaga fue curada con una masa de higos. No cualquier llaga, una llaga mortal. Una llaga que seguramente ya estaba hecha gangrena. O sea, no había forma de amputarlo y por eso se iba a morir. Y el Señor, a través de un sencillo y simple remedio natural, sana a Ezequías. Yo quiero decirte que yo he visto milagros aquí en Wildwood. He visto milagros operarse en pacientes terminales. Y por eso me da emoción hablar de este tema, iglesia, porque mis ojos lo han visto. Y yo le pedí a Dios en algún momento de mi ministerio: Señor, yo quiero evidencias, ¿cierto? Como incrédulos que somos.
Sí, tú dices que puedes sanar con agua, con tierra, tú puedes sanar con alimentación, puedes sanar con ejercicio, pero Señor, yo lo quiero ver. Y Dios me trajo a miles de kilómetros de distancia de mi país para ver personas con cáncer terminal, personas que llegan aquí sin poder ni siquiera caminar, porque su salud ha llegado a un punto de deterioro total, es decir, personas al borde de morir, enfermas de muerte. Y he visto esas mismas personas vivir la experiencia de una transformación del estilo de vida. Personas aceptar con humildad remedios naturales, alimentación sencilla, ejercicio, caminatas después de comer. Cosas simples, hermanos, masas de higos. Cosas simples que cualquiera diría, eso es basura. Pero he visto a esas personas volver a sus países con esa fe y esa determinación de seguir la instrucción de Dios y empezar a enviar fotos vía WhatsApp de regreso, mostrando paso a paso la recuperación. Yo recibo fotos de muchos pacientes y yo mismo les pido, por favor, envíame fotos, envíame evidencias de tu recuperación. Después de que salen de aquí, son ungidas y les digo, yo quiero seguir sabiendo de ti. Iglesia, los tratamientos y los métodos de Dios tienen poder. Tienen poder. Son sencillos. Son tan sencillos que Isaías ni siquiera necesitó ponérselos al rey. Isaías mandó. Isaías le dijo a un criado, mira tú, colócale los pies al rey entre esta tina con agua. Hazle esta cataplasma al rey. Por teléfono, por internet. La efectividad del Señor es contundente y el rey se sanó. Pero la historia no termina aquí. Vamos a terminar con el último aspecto de esta historia, saltando ahora al libro de Isaías. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 38, y vamos aquí aterrizando en el llamado de nuestro tema. Isaías 58. Perdón, Isaías 38. Isaías 38 también relata la sanación milagrosa del rey Ezequías, a quien no solamente Dios lo sana, sino que le da una señal de que en realidad iba a vivir. Ezequías es temerario, ¿sabes? Porque Dios no solo le envía al profeta y le dice, te voy a sanar, sino que ahora Ezequías le dice, bueno, yo quiero una señal, ¿sí? Yo quiero una señal de que en realidad me voy a sanar. Y entonces el rey le dice, pues escoge, ¿quieres que te adelante la sombra o te atrase la sombra del sol? ¿Qué quieres? ¿Se te antoja de pronto que te haga mover a la estrella mayor? Y Ezequiel le dice, pues fácil cosa es adelantar la sombra, atrásamela. A ver Dios, si eres capaz de moverme el sol. Y Dios le dice, sabes, Ezequías, te quiero demostrar que soy capaz de terminar la obra del evangelio a través de este pueblo. Y el Señor mueve el sol, los grados de la sombra del sol, que significa que el sol se movió. Es decir, yo no logro interpretar esto bien, hermano, porque no soy astrónomo, pero quiere decir que el globo de la Tierra retrocedió, porque ustedes y yo sabemos que es la Tierra la que se está moviendo, no el sol. O sea, Dios hizo posible que se contradijeran las leyes físicas y las usó a su gusto, a su preferencia. Y entonces sucede esto, hermanos, y ustedes pueden imaginarse cuál fue la reacción mundial cuando todos los relojes del mundo se movieron hacia atrás. O sea, eso es como si en todos los sitios web del mundo saliera una cita del espíritu de profecía. ¿Verdad? O sea, algo que cautive la atención del mundo entero. O apareciera un mensaje en las nubes del cielo con el llamado de Dios a una reforma. Algo que impactó la mente de la humanidad fue eso, la señal de Dios. Y dice Isaías 39, versículo 1, que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías,
El rey de Babilonia, hermanos, el rey de que años más tarde se volvería la mayor potencia del mundo, le mandó presentes a Ezequías, le mandó homenajes, porque supo que había estado enfermo y que había ¿qué? Y que había convalecido, en otras versiones dice, y que se había sanado. Este rey estaba sorprendido porque alguna fuente de sanidad milagrosa había tenido Ezequías para sanarse de una enfermedad mortal. Y entonces le manda presentes porque ya había escuchado que algún mensaje de salud tenía Ezequías y que lo había sanado. Y se regocijó, verso 2, con ellos Ezequías, con estos emisarios que envió el rey de Babilonia, y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos. Les mostró todo en su casa. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. El rey manda mensajeros a que descubran qué pasó en la vida de Ezequías, a que Ezequías les hable de ese Dios que lo sanó, de ese método natural a través del cual Dios operó en su vida, y que escuchan en vez de eso. Ezequías no habla de Dios. Ezequías no habla del mensaje de salud que el Señor le envió. Ezequías simplemente les muestra lo que ya ellos sabían que Ezequías tenía y lo que además ellos también tenían en su palacio. Les muestra tesoros, tesoros tenían ellos también. Les muestra plata, plata también tenía. Les muestra oro, oro también tenía Babilonia. Especias, ungüentos preciosos, armas, todo eso también lo conocían. Pero Ezequías no les da un mensaje que ellos necesitaban. No les da aquello que no tenían. Querida iglesia, nosotros tenemos que darle a la gente no lo que ellos ya saben, no lo que ellos ya tienen, no los mensajes que durante décadas ya se han escuchado. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y con voz en cuello, alzar la voz como trompeta, como dice Isaías 58, decirle a la gente el mensaje que no ha escuchado, mostrarle a la gente el cambio que nadie le ha dicho, decirle a la gente del milagro que Dios está a punto de operar y no lo han sabido, y no quedarnos callados, alzar nuestra voz y hablar de un Dios que nos llama a prepararnos para un juicio, que nos quiere modelar conforme a los estándares de su juicio, que nos quiere sacar de la tradición engañosa de Babilonia y que quiere poner un sello de confirmación en nuestras mentes. Todo eso a través de un mensaje que parece sencillo, parece minúsculo, pero es poderoso y se llama el mensaje de salud. El que debe estar unido al mensaje de los 3 ángeles. Ezequías no cumplió esa misión al final de sus días. Tú conoces la historia. ¿Sabes qué pasó? El profeta Isaías vino al rey y le dijo, verso 3, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? ¿Qué pasó aquí, Ezequías? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido, de Babilonia vinieron, de tierra muy lejana, cruzaron medio mundo para escuchar al Dios de Ezequías y se fueron vacíos. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, y aquí viene una profecía, ¿verdad? Aquí se crea una brecha. Aquí el cimiento que Ezequías venía reconstruyendo se rompe. En este punto de la historia de Israel, hermanos, la obra de restauración de las calzadas, de los caminos por donde debía cruzar los ejércitos de Israel, se avería. Un abismo se interpone, una brecha. Y sucede esta profecía de condenación. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa
y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Es decir, Ezequías, todo eso que mostraste, todo eso de lo cual sacaste pecho hablando de tu gloria en lugar de hablar de la gloria de tu Dios, todo eso va a ser llevado a Babilonia. Ni siquiera un vaso de oro va a quedar en tu casa. Y dice, verso 7, y no siendo eso ya suficiente, de tus hijos que saldrán de ti, del linaje real, de los príncipes de Jerusalén, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, no hay cosa más dolorosa, porque que se metan con uno, con la salud de uno, con las posesiones de uno, eso se recupera. Pero que se metan con los hijos de uno, hermanos. Yo creo que no hay cosa que tú estés dispuesto a entregar. Quiero decir, somos dispuestos a entregar cualquier cosa, pero no un hijo. Podemos desprendernos de lo que sea, pero no de un hijo. Y somos capaces de dar nuestra vida por un hijo. O sea, las consecuencias del error de Ezequías penetraron sus generaciones subsiguientes. Afectaron la generación de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. ¿Cuánto poder tiene una decisión en falso? ¿Cuántas generaciones se pueden afectar por dejar de predicar lo que se debe predicar? ¿Cuántas personas que podrían caminar cumpliendo la misión de Dios se retrasan y se pueden retrasar por no hablar lo que debemos hablar en el tiempo que debemos hablar? Ahora, yo quiero finalizar esto mostrándote esta imagen, ¿verdad? Ya hace un momento estás viendo allá a Daniel. Y quiero que vayas conmigo a Daniel 1 mientras terminamos aquí. Algunas citas y algunos puntos de este sermón quedarán para una próxima ocasión. Pero si tú vas a Daniel 1, vas a encontrar que la profecía se cumplió. Dice, en el tercer año, versículo 1, de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, esta ya no era la siguiente generación después de Ezequías. Ezequías ya estaba muerto. Su hijo, se me escapa ahorita el nombre del hijo de Ezequías. Manasés, hermanos. Manasés tenía 12 años cuando Ezequías se murió. Y Manasés fue peor que Acaz, su abuelo. Manasés hizo atrocidades. Manasés cogió los primogénitos que simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cogió los primogénitos de Israel y se los quemaba en fuego a los dioses paganos. O sea, Manasés fue una aberración de rey. Y tenía 12 años cuando se murió su papá. O sea, Manasés no hubiera existido si Ezequías acepta irse en paz. Las consecuencias de una decisión, ¿verdad? Y Manasés, después de que pone por vergüenza el nombre de Dios, es llevado con unos anillos pegados a la nariz, es llevado a rastras cautivo. Y saben, de esas descendencias posteriores a Ezequías, se levanta Daniel y sus amigos. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y ahora lee conmigo el verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién era Aspenaz? Jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Y quiero parar aquí para decirte los eunucos de los cuales estaba hablando Isaías. Esos príncipes del linaje de Ezequías, que habrían de ser convertidos en sirvientes eunucos. Y no voy a
a describir que era un eunuco, quizás por consideración con los niños, pero Daniel cosechó las consecuencias del error de Ezequías. ¿Y quién fue Daniel? Yo quiero que pienses por un momento cómo Dios le dio desenlace a esta historia. Pues bueno, quizás en una próxima ocasión vamos a revisar los secretos del estilo de vida de Daniel. Tengo una serie titulada así, El estilo de vida de Daniel. Y qué aprender acerca de uno de los pocos personajes de la Biblia intachables. Y cómo la vida de Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, está vinculada, hay un paralelo bíblico e histórico entre la vida de Daniel y la iglesia del último tiempo que se llama la Odisea, que significa un pueblo juzgado. Es decir, la historia de Daniel, en el desenlace que estamos viendo aquí, es la historia que se va a repetir al final del tiempo, en el cual un pueblo verdaderamente preparado para el juicio investigador se ha de levantar a vivir los mismos principios que llevaron a Daniel a poner el nombre de Jehová en lo alto de este planeta, a poner el nombre de Jehová donde imperios enteros pudieran verlo. Cada institución, cada iglesia establecida por los adventistas del séptimo día debe ser para el mundo lo que José fue en Egipto y lo que Daniel y sus amigos fueron en Babilonia. La primera decisión que Daniel tomó estando en Babilonia fue justamente la decisión donde Ezequías falló. ¿Saben cuál? La del mensaje de salud. Lea conmigo el versículo 7, hermano querido. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es decir, Daniel empieza la reconstrucción de las bases que Ezequías dejó sin terminar. Y Daniel continúa un legado que Ezequías interrumpió. Y cuando Ezequías se quedó callado, en lugar de hablar del poder sanador de su Dios, ahora Daniel empieza a hablar de un Dios que es fiel, que tiene un pueblo distinto, que tiene un pueblo especial, que tiene un pueblo que no se deja marcar la cabeza con marcas paganas, sino que lleva un sello en cuya frente dice santidad a Jehová. Es decir, un pueblo distinto, un pueblo al que Dios mismo forma, modela y corrige de acuerdo con su imagen. Querido, lo que quiero decirte al final de esta reflexión es: Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un llamado para ti. Y Dios te ha hecho el llamado de Isaías 58. Y Dios te dice: a ti te he escogido para que alces tu voz, para que reconstruyas los muros de generación en generación, para que repares los caminos, para que en el nombre de tu Dios completes la obra que otros comenzaron. Los comienzos de esta iglesia fueron unos comienzos hermosos, de fidelidad, de entrega, de fe, de consecuencia con un mensaje que el Señor había enviado. Pero se han creado algunas brechas. Es decir, se ha aplazado la terminación de esta obra. Y tú y yo somos los llamados a vivir como Daniel y a reconstruir el trabajo que otros comenzaron. Pídele a Dios esta mañana y dile: Señor, reconozco que tienes un plan para mí. Reconozco que tu propósito es prepararme para estar firme ante el juicio investigador que está en proceso. Reconozco, Señor, que mi vida necesita cambios, que es momento de dejar que tu mano sanadora
transforme mi estilo de vida, mis hábitos, mis ideas, mi salud mental, mi salud espiritual, mi salud emocional y mi salud física. Y quiero dejar, Señor, que hagas esa obra en mí. Quiero que hagas de mí el Daniel del último tiempo. Quiero que me utilices. Quiero que me llenes de valor, de convicción, de influencia para penetrar la vida de otros y hacer de mi iglesia, de mi casa, de mi vida propia, un manantial de agua que sacia a otros. Un huerto regado, un huerto floreciente que atraiga a otros. Ese es mi llamado, hermanos. Esa es mi oración y esperaré que el Señor continúe su obra en nosotros hasta el próximo momento en el que podamos vernos y que el Señor te siga motivando, porque sé que este sermón no llegó por casualidad ni es motivo del azar. Este sermón llegó porque ya Dios viene hablándote, ya Dios viene preparando esta iglesia una esperanza para ser esperanza para muchos. Y el Señor quiere completar esa obra que ya empezó en ti. Vamos a inclinar el rostro para hablar. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos deleitamos en ver cómo la historia del pasado fue escrita para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y cómo así como encontramos modelos negativos que nos advierten del peligro que corremos cuando nuestros ojos no están enfocados en ti, así también tenemos ejemplos positivos que nos demuestran que pequeñas decisiones, que fidelidad hasta en lo poco puede llevarnos a grandes resultados en tus manos, Señor. Danos sabiduría, danos humildad para aceptar lo que quizás por mucho tiempo hemos venido resistiendo. Y danos, Señor, las fuerzas para creer que con lo poco, que con lo sencillo, tú puedes impactar nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras comunidades. Nos entregamos en tus manos, Señor, y oro especialmente por una esperanza, por esta iglesia, por este puñado de hijos tuyos, esta manada pequeña a la que tú pastoreas, a la que tú guías, para que sigas penetrando sus mentes, sus corazones, y para que tu Espíritu Santo siga modelando en ellos tu propia imagen. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.